Gracias, Pastor Andrés. Bien, estamos en esta tarde aquí para reanudar el estudio de las Sagradas Escrituras. Como saben, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y la semana pasada introdujimos el tema de los dones espirituales. Lástima que no se pudo grabar por problemas técnicos y bueno, pues algunos hermanos pues se han quedado con las ganas de lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Por eso vamos a hacer hoy un pequeño resumen para ayudar a los que no lo han visto, y esperemos que hoy no haya problemas técnicos, sino que quede bien grabado para que las personas que lo ven a través de internet pues puedan tenerlo sin dificultad. Amén. Dijimos, haciendo un breve resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada, dijimos que hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta para entender e interpretar correctamente esta epístola. ¿Se acuerdan de qué cosas eran esas? Dijimos, hay dos asuntos importantes a tener en cuenta para poder entender bien y no cometer errores a la hora de interpretar estos capítulos del 12 al 14, donde Pablo habla de los dones espirituales. ¿Recuerda alguien de qué cosas dijimos que eran importantes? Una era que la intención con la cual Pablo escribió esta epístola, ¿verdad? No perder de vista que esta es una epístola en la que Pablo está escribiendo para corregir errores doctrinales que había en la iglesia de los Corintios. Se estaban cometiendo muchos errores, ellos tenían cosas que la estaban interpretando mal, y Pablo escribe esta carta justamente para corregir esos errores de la doctrina corintia. Por eso esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces vamos a encontrarnos con frases que son sarcásticas o que Pablo habla en sentido irónico, y si no tenemos en cuenta eso, si lo interpretamos de forma literal, vamos a cometer un error terrible, porque nos vamos a equivocar. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle, que es una epístola en la cual Pablo está corrigiendo errores, y por eso a veces, por la infantilidad de los corintios, Pablo usa un lenguaje sarcástico, un lenguaje irónico, que no hay que interpretar de forma literal, porque entonces nos subimos por las paredes, ¿verdad? Había otra cosa también importante: el contexto histórico, religioso, social, cultural del que venían los corintios, que ahora ya formaban parte de la comunidad cristiana. Ellos venían de un paganismo en el que la idolatría, la adoración a los dioses, los éxtasis emocionales, todo esto eran normales dentro de la cultura de aquel tiempo. Cuando estos corintios paganos se convertían al cristianismo y venían a la iglesia, pretendían seguir viviendo la fe de la misma manera que la habían vivido en el paganismo. Y entonces introducen en la iglesia ciertas formas de actuar que Pablo va a corregir. Y va a decir, señores, esto no es así. Por eso es importante tener en cuenta esos dos detalles. Si no los tenemos en cuenta, si no tenemos en cuenta el trasfondo histórico, el trasfondo de qué estaba ocurriendo en aquella ciudad, en aquella época, de dónde venían esos corintios, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus ideas religiosas, si no tenemos en cuenta eso, y si no tenemos en cuenta que Pablo estaba corrigiendo y que a veces va a usar un lenguaje irónico, son dos temas que son fundamentales para interpretar correctamente esta epístola. Aparte de eso, les hablé que Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes, ¿verdad? Y mucho menos de las cosas espirituales. Pero estuvimos hablando de que a veces pues hay personas que sí quieren que el pueblo de Dios sea ignorante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no conozcan, ¿pero para qué?
para engañar, para manipular, claro. Cuanto menos sabe el pueblo, más fácil es manipularlo. Si el pueblo de Dios conociera las Escrituras, ¿ustedes creen que alguien le podría manipular? No. Si conocieran las Escrituras diría, no, mire, eso no es así. La Biblia dice esto, esto y esto. Pero justamente por eso hay quienes fomentan la ignorancia dentro incluso de las iglesias, porque así son más fáciles de manipular y algunos pueden seguir haciendo de las suyas, pueden seguir robándoles hasta la camisa a los creyentes, porque los creyentes no conocen la verdad. Y nosotros estuvimos hablando de estas cosas. Ahora, también hablamos de las estrategias que usa el diablo para confundir en cuanto al tema de los dones. Hablamos de 3 estrategias, ¿se acuerdan? 3 estrategias que usa el diablo en relación al tema de los dones para confundir a los cristianos. Restar importancia a la palabra de Dios. Lo importante es lo que tú sientes. Lo importante es que yo lo vivo así. Pero mira, es que la Biblia dice, no, pero es que si yo lo vivo así, si a mí Dios me hace sentir, o si a mí Dios le da más importancia a las experiencias emocionales que a la propia palabra de Dios. Pero el cristiano, a la hora de dirigir su vida, ¿cómo la debe dirigir? ¿En base a lo que siente o en base a lo que dice la palabra? Claro, las experiencias son subjetivas. Uno puede tener una experiencia, otros pueden tener otra, pero lo importante es qué es lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios dice una cosa, esa es la que debemos creer y practicar. ¿Amén? Ahora, había otra estrategia más que usa el diablo con esto de los dones. Negar las verdades bíblicas, negar abiertamente lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, no, eso de los dones, eso, no existen dones, no, eso es un rollo, no sé qué, y entonces hace que los cristianos no busquen realmente a Dios para que realmente ellos puedan hacer cosas que la iglesia necesita. La iglesia tiene que edificarse mutuamente y los dones son medios a través de los cuales el Espíritu Santo se mueve por medio de los dones y nos edificamos mutuamente. Si el enemigo te dice, no, eso no es un rollo, eso no hace falta que te preocupes de eso, eso no existe, eso ya fue tal, pues está negando la verdad de la palabra de Dios. Es una estrategia que usa el enemigo. Y había una más. Imitar los dones, ¿verdad? Que es otra estrategia. Así confunde a la gente. No, mira, si tú no tienes el don de lengua, da igual. Tú suelta tu lengua, empieza a hablar. Tú deja que el Espíritu te llene y que tú empiezas a hablar. Tú empiezas a decir palabras. Rakatata, satapana, baika, tapa. Y tú suelta la lengua, suéltala. Y claro, tanta es la insistencia que los creyentes acaban imitando lo que están escuchando a otros. Samanrakatapaisa. Bueno, ¿y qué está usted hablando, oiga? Bueno, pues esa imitación de los dones no es realmente lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es necesario estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes creen que esas cosas pasan en las iglesias? Pasan, ¿verdad? Por eso, desgraciadamente, pasan y abundan. Por eso es importante conocer las Escrituras para que no se nos engañe, sino para que conozcamos la verdad. Ahora, ya entrando en materia, nosotros vimos aquí, yendo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2, aquí fue donde nos quedamos. Ahí vamos que Pablo tiene en cuenta el trasfondo religioso pagano de los corintios y les declara que ese trasfondo había ejercido una influencia en ellos, en su vida. ¿En qué? ¿De qué manera les había influenciado ese trasfondo religioso pagano? Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué dice?
se os extraviaban. Es decir, la influencia que traían, ellos cuando no tenían conocimiento de la palabra, eran llevados por los sacerdotes paganos de un lado a otro. Los desviaban, los extraviaban. ¿Y les extraviaban de qué? De la verdad. ¿Ok? Ahí es donde lo dejamos la semana pasada. Ahora pasamos al versículo 3, donde Pablo dice, por tanto, es decir, teniendo en cuenta ese trasfondo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo otra vez porque parece un texto difícil de entender, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Por tanto, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que está diciendo Pablo con esto? ¿Qué creen ustedes que a lo que Pablo se está refiriendo con esta frase? ¿Cómo? Como rechazar a Jesús. Quien tiene el Espíritu no miente sobre Jesús. Y solamente se puede comunicar con él por medio del Espíritu. O sea, que el que tiene el Espíritu no miente sobre Jesús y el que no lo tiene no puede comunicarse con él. O sea, lo que hemos creído en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo, que lo aceptamos como nuestro Salvador y Salvador, lo podemos llamar Señor. Porque todo aquel que no se lo diga a Jesús, Señor, no es Señor. O sea, que todo el que hemos creído en él le podemos llamar Señor. Hermano, Señor, o sea, porque creemos que es Dios. Bueno, siempre fíjense lo importante que es conocer el contexto de las Escrituras para poder entenderlo bien, porque es el contexto, y a veces no solamente el contexto bíblico, sino también el contexto secular, el contexto de qué estaba pasando allí en esa época, ¿no? Eso nos ayuda a entender. Pablo le está diciendo, por tanto, le dice, es decir, porque sabéis estas cosas, porque venís de donde venís, porque antes estabais desviados en vuestro paganismo, os hago saber. Y ahora les comunica una verdad espiritual. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Algunos, guiados del simplismo teológico, interpretan esto de una manera infantil, ¿no? Como que, bueno, que realmente nada tiene que ver con lo que dice el texto, ¿no? Por ponerle un ejemplo les diré, hay quien, guiado de una mala interpretación de este pasaje, dice que cualquiera que diga a Jesús Señor ya es salvo. El que confiesa que Jesús es Señor ya es salvo. Y lo interpretan así, de esta manera, ¿verdad? Otros, incluso comentaristas, piensan que dentro de la comunidad corintia habían algunos que llegaban al extremo de maldecir a Jesús. Pero realmente el contexto, esa afirmación no tiene cabida en una comunidad cristiana, y menos una comunidad cristiana tan pronta, tan en el principio de la iglesia, ¿no? Por eso un buen estudiante de la Biblia tiene que estudiar la Biblia y todo lo que le hable de lo que la Biblia dice. Y es interesante que cuando nosotros estudiamos la literatura de aquella época, podemos ayudarnos para entender esto. Por ejemplo, sabemos por los historiadores, por los personajes importantes de aquella época, que el Imperio Romano utilizaba un método para descubrir a los cristianos. Ustedes saben que en aquella época los cristianos estaban siendo perseguidos, y para descubrir si alguien era o no era cristiano, pues se les forzaba a ofrecerle sacrificio a los dioses paganos o a una estatua, a una imagen del emperador. Cuando uno lo hacía, decían, este no es cristiano. Cuando se negaba a hacerlo, decía, este es un cristiano, y entonces lo mataban. Miren,
En este libro, Los orígenes históricos del cristianismo, de José Miguel García, en la página 26 en adelante, tenemos aquí una carta que le escribió Plinio el joven, Cayo Plinio II. Él vivió desde el año 61 al año 113. Del año 61 al año 113. Y él era un escritor romano muy conocido porque escribió muchísimas cartas. Escribió 12 libros de cartas. Él se carteaba con el emperador, con Trajano, y siempre le consultaba cosas, ¿no? Fíjense la carta esta que le escribe al emperador y lo que le dice. Dice, entre otras cosas, ¿no? Le dice: hasta ahora, este ha sido mi modo de proceder cuando me traían personas acusadas de ser cristianas. Vamos a leer un poquito antes para saber cuál era su modo de proceder, ¿no? Dice: es mi costumbre, oh Señor, referirte todo aquello de lo que tengo duda. ¿Quién mejor que tú, le dice al emperador romano, puede sostener mi incertidumbre o iluminar mi ignorancia? Jamás he participado en investigaciones sobre los cristianos. Por tanto, no sé por qué motivo o en qué medida haya de castigarlos o de buscarlos. He dudado mucho si hacer alguna discriminación por motivo de edad o si tratar del mismo modo a jóvenes y adultos. Si quien se arrepiente merece indulgencia, o si a uno que ha sido cristiano le sea dada alguna utilidad el haber abandonado el cristianismo. Si se debe castigar el nombre en ausencia de delitos o solo los delitos conectados con ese nombre. Hasta ahora, este ha sido mi modo de proceder cuando me traían personas acusadas de ser cristianas. Les preguntaba a ellos mismos, si eran cristianos. A quienes respondían afirmativamente, les repetía la pregunta 2 o 3 veces, bajo la amenaza de suplicio. Si dices que sí, vas a morir. Y le volví a repetir la pregunta 2 o 3 veces. Si perseveraban, es decir, si insistían en decir que eran cristianos, dice, les hacía matar, porque no dudaba, fuera lo que fuese lo que confesaban, que tal persistencia e inflexible obstinación debía ser castigada. Es decir, simplemente el que ellos fueran firmes en su convicción ya era para Plinio, era un motivo para matarlo. Nadie debía tener esa convicción, ¿no? Según él. Dice, me llegó una relación anónima que contenía el nombre de muchas personas. Aquellos que negaban ser o haber sido cristianos, si invocaban el nombre de los dioses según mi ejemplo y hacían acto de súplica con incienso y vino ante tu imagen, que a tal efecto hice erigir con las estatuas de los dioses, y además maldecían a Cristo, acciones todas que según se dicen es imposible conseguir de quienes son verdaderos cristianos, consideré que debían ser liberados. Es decir, cuando las personas negaban ser cristianos, o aun habiendo sido cristianos, se arrepentían y ofrecían sacrificio a los dioses o a la estatua del emperador, entonces los dejaba libres. Otros cuyo nombre había sido denunciado, dijeron ser cristianos, pero después lo negaron. Lo habían sido, pero habían dejado de serlo. Algunos hacía 3 años, otros más, otros incluso 20. También todos estos han adorado tu imagen y la estatua de los dioses y han maldecido a Cristo. Es decir, maldecir a Cristo les dejaba libre. Podían seguir viviendo. No obstante, ellos afirmaban que el culmen de su culpa, es decir, lo peor que hacían, y su error consistía en reunirse un día fijo antes del alba, es decir, antes de amanecer, y cantar a coros un himno a Cristo como a un Dios, obligándose recíprocamente bajo juramento
no ya para fines delictivos, no ya para hacer lo malo, sino a no cometer hurtos, latrocinios, adulterios, a no negar la fe, a no rechazar, si lo piden, la restitución de un préstamo. Después de esto, tienen por costumbre el separarse y volverse a reunir para tomar alimento de género común e inocente. El asunto me ha parecido digno de tu consulta, dado el número de personas juzgadas de todas las edades, clases sociales, que también de ambos sexos, los que estaban en peligro o han de estar. Y no solo las ciudades, también las aldeas y los campos están infectados por el contagio de semejante superstición. Bueno, mire, este era el contexto que había cuando Pablo está escribiendo a los corintios. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Los cristianos eran denunciados, y cuando cogían a uno le obligaban a sacrificar a los dioses paganos y a maldecir a Cristo. Si maldecían a Cristo, lo dejaban con vida. Si no maldecían a Cristo, lo hacían matar. ¿Entienden ahora el contexto de este pasaje y lo que Pablo quería decir a través de él? Volviendo otra vez a 1 Corintios 12:3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito, anatema, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo. Es decir, está enseñando que el creyente en quien mora el Espíritu Santo, ese jamás va a negar su fe en Jesús, aunque haya peligro o amenaza de muerte. Esto me hacía recordar a los hermanos que ahora mismo en Irak, en Afganistán, en Pakistán y en muchísimos países árabes están siendo masacrados simplemente por ser cristianos. En esta semana me han enviado vídeos, yo he puesto algunos en internet, donde se ven muchos cristianos decapitados. Les cortan la cabeza y las exhiben, las clavan en unas verjas que hay, en unas alambradas, no sé cómo le llaman, rejas, en una plaza enorme, y allí clavan las cabezas y la gente pasa por allí como si fuera una atracción a sacarle fotos y demás. Están hablando de seres humanos cuyo único delito ha sido creer en Dios, no en el Alá que predica Mahoma o que predican los musulmanes, sino creer en el Dios de la Biblia. Creo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para orar por nuestros hermanos, porque es increíble. En muy poco tiempo han asesinado a miles de nuestros hermanos. No solo adultos, sino también niños, a quienes también les han cortado la cabeza con cuchillos. Algo terrible. Y esas cosas están pasando hoy en día. No pasaban solamente en el tiempo de los romanos. Hoy, en el siglo XXI, sin que el mundo haga nada para evitarlo. Es increíble. Tenemos que orar. Ahora, los falsos cristianos que no tenían al Espíritu Santo, eso rápidamente cedían. Si hay que maldecir a eso, yo lo maldigo, pero yo salgo de aquí por patas. Por eso Pablo dice: no, nadie puede llamar, nadie que tenga el Espíritu de Dios va a llamar a Jesús maldito. Y es lo que, ¿entienden ahora mejor el pasaje? ¿Verdad? Porque era una costumbre, por eso se hizo una costumbre en aquella época exigir, cuando alguien se acercaba y decía que quería ser cristiano, se le exigía que confesara a Jesús. Fíjense, por ejemplo, Romanos capítulo 10. Vean conmigo, por ejemplo, en este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Vamos desde el 8, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, fíjense, por eso se hizo costumbre esto. Si de verdad quieres ser cristiano, declara tu fe. Pero declara tu fe no se refería a declararla en la iglesia. Declara tu fe allá afuera. Demuestra tu fe allá afuera, donde te pueden denunciar por ser cristiano. Hoy en día es fácil decir, yo soy cristiano. Al menos en Occidente, no vamos a decir en los países árabes, pero al menos en Occidente es fácil de decir, yo soy cristiano. De hecho, hay muchos que llaman Señor a Jesús, pero que van a ser condenados. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? ¿No? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Por tanto, no todo el que dice Señor a Jesús se va a salvar. Es una doctrina falsa. Pero aquí a lo que Pablo se está refiriendo es que el verdadero cristiano confiesa su fe aún en situaciones de peligro. Dios quiera que no nos veamos en esa situación, pero ¿qué harías tú si tu vida peligrara por decir sí, yo soy cristiano? Y te repiten la pregunta y te dicen, si insistes vas a matar, o sea, te van a matar, vas a morir. Así que te lo voy a preguntar una vez más. ¿Eres cristiana? ¿Eres cristiano? Ojalá no tengamos que vernos en esa situación. Pero, tal como van las cosas, más vale estar preparado. Más vale que le pidamos a Dios que no nos veamos en esa situación, pero que sí nos vemos, nos dé la fuerza necesaria para hacer lo correcto. Amén. Porque podrán matar el cuerpo, mas no el alma. Versículo del 4, 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Pablo se propone aquí hacer hincapié en la unidad de la iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo. Las características de un cuerpo sano es que cada uno de sus sistemas, cada uno de sus órganos, cada uno de sus miembros realiza su propia función para el bien común. Si a un cuerpo le falla un órgano, malo. Si le falla un sistema, malo. Si le falla un miembro, malo. Yo cuando estoy mucho rato sentado y me voy a levantar ya, la rodilla izquierda, la derecha me duele. Y tengo que... Como no se acuerda uno, sino que se levanta del tirón. Eso dicen que son el síndrome de la PV, ¿verdad? De la pura vejez. Pero malo, cuando ya el cuerpo empieza a fallar, malo. Unidad significa uniformidad. ¿Quiere decir que todos en la iglesia tenemos que hacer lo mismo? ¿Por qué? Tenemos cada uno diferentes funciones. Pero el objetivo no es que todo el mundo sea líder. El objetivo no es que todo el mundo sea líder. En la iglesia no hay líderes. En todo caso, siervos, ¿verdad? Pero hay iglesias donde todo el mundo tiene que hacer lo mismo. El apóstol Pablo va a responder a esto en 1 Corintios. Va a decir, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Verdad? Entonces,
Dios ha puesto cada uno de los miembros en su lugar como Él ha querido, ¿verdad? Por tanto, es importante que nosotros entendamos que dentro de la Iglesia los diversos dones y funciones que colectiva o individualmente el Espíritu Santo da, no son diseñados para la gloria del propio miembro, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Ese es el objetivo de los dones. Todos los dones, escuchen bien, porque esto es importante, porque más adelante lo vamos a tener que recordar. Les voy a preguntar, ¿cuál es el objetivo de todos los dones? De todos los dones, el objetivo de todos los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden eso. Ese es el objetivo de todos los dones, la edificación del cuerpo de Cristo. Dado que todos los dones son de Dios, deben usarse para su servicio. Sin embargo, yo quiero llamar vuestra atención sobre el versículo 4. Y quiero que me digan, según el versículo 4, ¿quién es el que los da? El Espíritu. Y según el versículo 5, ¿quién es el dador? Cristo, el Señor. Y según el versículo 6, ¿quién es el dador? El Padre, ¿verdad? Dios. En Efesios capítulo 4, vamos a verlo, versículo del 4 al 6, Efesios 4, del 4 al 6, vamos a leerlo desde el 3. Aquí se manifiesta esta misma verdad, ¿verdad? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo. No hay mucho cuerpo, hay uno, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay? Una, un cuerpo. Y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. En esto muchos no se ponen de acuerdo, dice que cada uno tiene la suya. Oiga, Dios dice que hay una fe. Amén. Una fe, un bautismo. Hay algunos que dicen que hay 3 bautismos. Oiga, aquí la Biblia dice que hay un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si algo debemos tener claro al respecto es que Dios capacita a su iglesia. Dios llama, Dios capacita, Dios, cuando digo que capacita, quiero decir, les da dones, habilidades sobrenaturales para hacer lo que tengan que hacer. Dones, ministerios, operaciones, de tal modo que cada cristiano tiene algún don o varios. Ahora, ningún cristiano puede afirmar que tiene todos los dones, ninguno. Yo he oído a creyentes afirmar de una manera rotunda que su pastor tiene todos los dones. Eso no solamente es mentira, sino que contradice abiertamente la palabra de Dios. Si Dios le diera todos los dones a uno, el resto del cuerpo sobra, ¿verdad? Entonces Dios puede darte 1, 2, 3 dones, los que Él quiera, pero todos no te los va a dar para que tú necesites a tu hermano. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? Nos necesitamos unos a otros. Fíjense, versículo 14 de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 14. Dice ahí, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Está claro? Por tanto, un solo miembro no puede tener todos los dones, porque entonces el cuerpo no necesitaría más miembros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10.
Presten atención a lo que dice ahí el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola, 4:10 dice: así que como el pastor ha recibido todos los dones, que él los ministre a los demás. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Dice cada uno, porque todos hemos recibido, cada uno, puede que tú no sepas cuál es tu don, pero Dios te ha dado dones. ¿Ok? Puede que tú no sepas todavía cuál sea tu don, pero tú has recibido don de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, Pedro lo da por sentado. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto de la multiforme gracia de Dios? Sí, la gracia de Dios es ilimitada, pero ¿qué significa esto cuando dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? De la cual le ha dado cada siervo, a uno le da más de otro. ¿Perdón? Dios muestra su gracia en cada uno de nosotros de diferente manera. Es decir, que de la manera en que Dios obra en Alex, no tiene que ser la misma manera que Dios obra en Ronald, o en el pastor Andrés, o en la hermana Marta, sino que Dios va a obrar en cada uno de la manera que Él quiera. ¿Amén? No. A mí me enseñaron que esto tiene que ser así. Y si no es así, porque esta es mi experiencia, o esta es la experiencia que a mí me han enseñado. Cuando insistimos y queremos que todo el mundo entre por el mismo sitio, por la misma forma, de la misma manera, estamos coartando la libertad de Dios para obrar de la manera que Él quiere. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o tienen dudas? Dios puede darle a uno un don para la música, a otro puede darle un don para la enseñanza, a otro puede darle un don para la consejería. Dios va a dar a cada uno un don para que lo ponga al servicio del resto de la comunidad, para que nos edifiquemos los unos a los otros. Pero no todos tenemos que ser consejeros, ni todos tenemos que ser músicos. ¿Están de acuerdo, sí o sí? Yo creo que el pastor de esa congregación, cuyos miembros dicen que tiene todos los dones, haría bien en enseñar a su iglesia. Porque no hay nadie que tenga todos los dones. Y exaltarse a sí mismo no es apropiado en un siervo de Dios. No te oigo, hermana. ¿Qué? El don de mentiras. Tiene el don de mentiras. Es que no sé por qué, pero hay aquí como un eco que no me llega bien el sonido ahí. Tendré que ponerme delante del arco. Bueno, versículo 7. Cada uno, 1 Corintios 12:7. Cada uno. Con frecuencia se cree justamente eso, que solo los pastores reciben dones, o que solo los evangelistas, o que solo los misioneros. Pero la palabra dice cada uno, y ahí no deja fuera a nadie. Todos en el cuerpo de Cristo recibimos. Amén. De una u otra forma, el Espíritu de Dios se revela en tu vida. Y no tiene por qué ser de la misma manera en todos, porque hablamos de la multiforme gracia de Dios. Por eso dice ahí que la manifestación del Espíritu es para provecho. Dado que el Espíritu Santo está detrás de cada don, detrás de cada habilidad sobrenatural, nadie debería darse al orgullo, nadie debería pavonearse. Y esto estaba pasando entre los corintios. El pueblo del Señor recibe dones porque el Espíritu los da.
Y los dones que da el Espíritu de Dios no son para crear división, sino para crear unidad. No son para contienda, sino para edificación. Nadie debería jactarse de haber recibido un don más grande o una posición más alta que otro. Pero yo siempre que hablo de este tema me acuerdo de las palabras de Jesús en Mateo 20, ¿no? Cuando le dijo a sus discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el mayor, hágase como el menor, ¿verdad? Y entonces él se pone como ejemplo diciendo: porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y si él ha venido para servir, nosotros también debemos seguir su ejemplo, ¿no creen? Por eso nadie debería jactarse de tener un mejor don o una mejor posición, porque cuanto más grande creas que es tu don, más humilde debería ser para ponerlo al servicio de los demás. Así que los dones son ciertas capacidades que Dios nos da para servirle a Él y a los hermanos en algún servicio concreto. Pues hay quien piensa que si no sabe predicar no tiene ningún don. Pero cada uno tenemos un don. La Biblia habla, por ejemplo, de los que ayudan. Y en las iglesias hace falta mucha gente que ayude. Y eso es un don. Tener la disposición, la capacidad para ayudar a quien lo necesita. Entonces a lo mejor hace falta hacer un traslado, una hermana se va a trasladar o un hermano se va a trasladar de piso y se avisa, y hay gente que tiene esa capacidad y dice: no, yo no me puedo quedar en casa sabiendo que la hermana o el hermano se está cambiando de sitio, ¿no? Y va y ayuda y colabora. Tiene ese don, esa capacidad, y no le cuesta, no lo hace a disgusto, lo hace con gozo y no se queja. Es que los demás no vienen, es que ¿por qué me veo yo solo? No, porque si lo hace así es que no tiene el don, se ve obligado a hacerlo. El que tiene el don sabe y entiende que los demás no tienen por qué tener ese don. Es como el que viene y dice: pastor, yo creo que tengo una carga por la evangelización, yo creo que todos los cristianos deberíamos salir a la calle a evangelizar. Bueno, hermano, empiecen por usted. Claro, porque Dios no le ha dado ese don a todo el mundo. Hay quien se echa a temblar solamente de pensarlo, pero sin embargo tiene otro don. Entonces en la iglesia no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, sino que Dios da capacidades a cada uno según Él quiere, para que lo pongamos al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Nada tiene que ver con las habilidades o los talentos naturales, que también en cierta medida son dones de Dios, ¿no? Para que uno sepa pintar, que uno sepa cantar, que uno sepa... Eso no tiene nada que ver con un don sobrenatural. Es algo que tú recibes de parte de Dios como una gracia. O sea, es que, oye, que cuando te conviertes, Dios te da algo que tú no tenías. Y eso es importante. Adelante. Y, por ejemplo, cuando uno se convierte, esos dones que le da Dios a uno, que es especialmente para la edificación, o sea, para la congregación, para los hermanos, pero también puede ser para la gente del mundo. También para la gente del mundo, claro. El evangelista no trabaja dentro de la iglesia, trabaja fuera de la iglesia, trabaja en la calle, predicando el evangelio. El que ayuda, no ayuda solamente a los de dentro, ayuda también a los de afuera, como está escrito: haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero el mandamiento es hacer bien a todos. ¿Ok? Tenemos que ayudar a los de la iglesia y a los de fuera también. ¿Ok? Siempre para la edificación de la iglesia. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 26, dice: que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Hágase todo para edificación. No olviden eso. Todo para edificación. Y es muy interesante porque después van a entender por qué yo les insisto
en que tomen nota de eso. El uso de todos los dones en la iglesia es para la edificación. Y ahora Pablo, a partir del versículo 8 hasta el versículo 10, va a hacer un repaso por los diferentes dones, por algunos de los diferentes dones. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 8 al 10. Y es aquí un repaso somero por encima, ¿ok? Porque de lo que él va a hablar sobre todo va a ser de un don concreto, pero fundamentalmente ahora va a dar un repaso por encima de los diferentes dones. Leamos del 8 al 10. Dice Pablo, porque a este, y parece que saluda a alguien, ¿no? O sea, que señale a alguien, ¿no? Porque a este, no dice porque a uno, no, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a leer también el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Me gusta eso de como Él quiere. Él es Dios. Así que Él es el que decide qué don le va a dar a cada cual. ¿Okay? Ahora, los estudiosos se han esforzado en coger esta lista de 9 dones y de dividirla de 1000 formas diferentes. Que si dones de palabra, que si dones de expresión, que si dones de poder, que si dones sobrenaturales, que si dones naturales. Bueno, yo no creo que el apóstol Pablo estuviera pensando en los teólogos que iban a desmenuzar la epístola después. Yo creo que él estaba simplemente explicando que hay diferentes capacidades que Dios da para la edificación de la iglesia. Sin embargo, hay quien los divide por pedagógicos, sobrenaturales, comunicativos, y dentro de los pedagógicos pues pone el don de sabiduría y de conocimiento, dentro del don sobrenatural pone la fe, milagros, sanidades, o dentro de las comunicativos pone profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación. No entiendo yo que tenga de comunicativo el discernimiento de espíritu, pero así los teólogos se quiebran los sesos y generan libros y libros hablando de estos temas, ¿no? Pero sea como fuere, de verdad yo no creo que Pablo estuviera preocupado por cómo tenemos que dividir estos dones. Ni siquiera creo que Pablo estuviera preocupado por dar una lista de todos los dones. Hay quienes dicen, no, dones son 9, porque los ve aquí. Oiga, no, la Biblia habla de muchas otras capacidades que el Espíritu Santo da. Ponerle límite al Espíritu Santo creo que no es lo apropiado. Así que vamos a hacer un repaso don por don para que entendamos solamente una definición, para que entendamos de qué va ese don. ¿Ok? Empezamos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. En el original está escrito logosofías. Logo es palabra, sofía es sabiduría. Hay quien lo traduce no como don, como dice, palabra de sabiduría, sino la capacidad de hablar con sabiduría. Se trata de la capacidad de recibir de parte del Espíritu de Dios y de exponer por medio del Espíritu Santo las cosas profundas de Dios. Hay un texto en Romanos 11, léanlo conmigo un segundito. Romanos 11, 33. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 11, 33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Increíble, ¿no? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Bueno, pues a algunas personas Dios les dio ese don, el don de sabiduría,
el don de conocer las profundidades de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con el conocimiento de Dios y el conocimiento también de sus propósitos, de cuáles son los propósitos de Dios, ¿no? Ustedes saben que en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo se encargó de contrastar la sabiduría divina con la sabiduría humana. Porque los corintios le daban mucha importancia a la sabiduría, ¿verdad? Pues Pablo lo que está diciendo aquí es que Dios da una sabiduría que sobrepasa a la sabiduría humana. Es el don, es la capacidad de saber misterios que ningún hombre puede saber por sí mismo, pero que Dios se los revela, ¿verdad? Sin duda Jesús tenía este don. A ver, fíjense en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Esto era una profecía que tenía que cumplirse en Cristo. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 5. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Era una profecía que tenía que cumplirse en Cristo. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía, aun cuando ya era un niño, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Pero fíjense en Mateo capítulo 13, vean conmigo lo que se dice aquí de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 54. Vamos a leer desde el 53. Mateo 13, 53, 54 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús realmente mostró a lo largo de su ministerio público una enorme sabiduría. ¿Recuerdan algún momento en el que él hizo alarde de esa sabiduría? Perdón, ¿quién habló? Levante la mano, allí. Bueno, cuando querían apedrear a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Cuando le querían separar el tributo a César de una moneda. Cuando le quisieron cobrar los impuestos, ¿no? El tributo de César, ¿no? Bueno, en ambos casos vemos cómo Jesús reaccionó rápidamente con una sabiduría enorme, ¿verdad? En el caso de cuando habían cogido a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿trajeron también al hombre para apedrearlo? No, solo a la mujer. La ley decía que los dos debían morir, pero los hombres que dominaban protegían a los hombres. Como que los hombres tenían derecho a infringir la ley, pero las mujeres no. Y esa doble moral Jesús la rebatió de una forma muy sencilla. Dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ¿no? Y todos se sintieron culpables y se fueron yendo uno a uno, comenzando desde los más adultos, ¿no?
La sabiduría de Dios en ese momento fue impresionante, ¿no? Y en el pasaje que dice nuestro hermano Ronald, ¿no? Cuando vienen a pedirle el impuesto y los sacerdotes, los fariseos, quieren tentar al Señor. Porque claro, si dice que sí, el pueblo se le pondría en contra. Si dice que no, los romanos se le pondrían en contra. Así que lo tenían entre la espada y la pared, o eso pensaban ellos. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, dame una moneda. Y cuando tomó la moneda dijo, ¿de quién es esta efigie? Dijo, de César. Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Los dejó planchados, ¿no? ¿Realmente tenía sabiduría el Señor o no? Sin duda. Jamás nadie habló con la sabiduría que Él habló. Sus enseñanzas, 21 siglos después, siguen siendo inigualables. Han salido muchos maestros, se han fundado muchas religiones desde entonces, pero nadie es comparable a Jesús. Amén. También Esteban. ¿Recuerdan quién era Esteban? Uno de aquellos que fueron nombrados diáconos y que fue el primer mártir, al primero al que mataron por ser cristiano. Bueno, pues él también hizo alarde de esa enorme sabiduría, de ese don de sabiduría. Hechos 6:10 lo explica, ¿no? Algunos estudiosos creen que este don estaba ligado al don del profeta, por cuanto conlleva un cierto grado de revelación, ¿no? Pero que cuando la escritura se completó, pues ya no había más necesidad de un don de sabiduría, sino que, como alguien escribió, a partir de entonces la Biblia habría de ser nuestra sabiduría. En ella está toda la revelación que necesitamos. Pero claro, alguno dirá, pero aún para conocer y entender la Biblia necesitamos sabiduría, ¿o no? Pues para eso está escrito en Santiago capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Santiago habla ahí de sabiduría para soportar las pruebas, pero no está hablando de un don, pero la sabiduría realmente es una necesidad en la vida del cristiano. Hoy hay una enorme falta de sabiduría en la iglesia, ¿no creen? Como decíamos antes, si el pueblo de Dios fuera sabio, no comerciarían con él. Pero ¿por qué creen ustedes que no tiene sabiduría el pueblo de Dios? ¿Porque falta el don de sabiduría? ¿O sencillamente porque no vamos a la fuente de sabiduría? No estudiamos suficientemente la palabra de Dios y por eso nos pasa lo que nos pasa. Fíjense lo que dice Pablo en Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Haciendo qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la palabra de Dios mora en nosotros, Colosenses 3:16, si la palabra de Dios mora en nosotros, seremos sabios. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo a Timoteo? Que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Amén. O sea, no cabe la menor duda de que la palabra de Dios es todo cuanto necesitamos si queremos, hoy por hoy, si queremos sabiduría. Más que pedir un don de sabiduría, pidamos una Biblia y leámosla. 1 Corintios 12:8. A otra palabra de ciencia. En otras versiones se dice palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Ahí es logos noxis o noxes, noxios. En esencia se trata de un conocimiento íntimo, personal de Dios. El conocimiento que Dios tiene
de sí mismo y de nosotros. No depende de un conocimiento aprendido, sino que estamos hablando de un don que Dios concede, ¿no? Es un don que se da por inspiración del Espíritu Santo y que nada tiene que ver con los libros. Se trata del conocimiento a través de las Escrituras para saber aplicarlas, y tiene que ver con eso, con un don sobrenatural. No con el que estudia, pero sí cuando leemos 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Conocimiento, que no es solamente el conocimiento que se adquiere por el estudio, es la capacidad sobrenatural que Dios te da. Yo siempre he dicho que al margen de las muchas horas que yo dedico al estudio, no cabe la menor duda de que a veces uno estudia 1 hora y Dios hace que te supla como si hubiera estudiado 18. Es decir, Dios te da capacidad, Dios te aumenta conocimiento, un conocimiento que no depende solo del estudio, porque Él te hace ver cosas que otros no ven y tienen la misma Biblia que tú, pero es un don que Dios te da, ¿ok? Para ver lo que otros no ven, para entender lo que otros no entienden. A este don es al que se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 8, cuando dice que la ciencia se acabará. Es decir, era un don que tenía fecha de caducidad, ¿ok? Y no se refiere a la ciencia secular, a la ciencia del mundo. Esa seguirá funcionando hasta el final. Se refiere a ese don, al don de conocimiento o al don de ciencia. Bien, lo vamos a dejar aquí porque nos queda bastante todavía y no quiero que pasemos por encima. ¿Alguna pregunta antes de que acabemos? No hay pregunta. Pues sigan estudiando capítulo 12, 13 y 14 de 1 de Corintios y anoten sus dudas, anoten sus preguntas, porque vamos a ir paso a paso viendo sobre este tema que es interesante, y cuando lleguemos al versículo 10, ahí se va a abrir un abanico de posibilidades enorme. Sería interesante que lo estudiaran bien. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a dejarlo aquí para la